Bien, estamos siguiendo en nuestra serie de sermones sobre los 7 pecados capitales. Apuesto a que hay suficiente ira en esta sala para iluminar tot poble nou. Sí, esta sala y cualquier sala. La ira es una respuesta humana ante las injusticias y las heridas, las ofensas que recibimos y que también damos. Y por eso el tema que vamos a abordar hoy es siempre relevante y siempre práctico, siempre a la orden del día. Y lo que me ha pasado esta semana, sin embargo, es que al preparar el sermón acumulé tanto material. Y mi práctica normalmente el domingo por la mañana es como cortar la mitad de lo que he preparado, pero hoy me fue imposible. Hubiera tenido que cortar las 3/4 partes, así que voy a abordar la cuestión en 2 partes. Hoy es la primera parte. Lo que quiero que veamos en esta mañana son 2 cosas solamente, 2 cosas. La primera es la importancia a la hora de manejar nuestra ira es descifrar la mentira del diablo, la gran mentira del diablo, de la cual hablaremos ahora, y dejar que Jesucristo renueve nuestra mente. Desmentir la mentira, la gran mentira de Satanás, y dejar que Cristo renueve nuestra mente, que la ordene hacia Dios. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira que Satanás le dio a Eva fue que Dios no es suficientemente bondadoso ni poderoso para siempre procurar nuestro bien. Por eso le plantó la semilla de la duda en la mente de Eva y después de Adán. Y hace exactamente lo mismo hoy en día. En esta primera parte de la homilía vamos a hablar bastante de la guerra que se libra en el ámbito de la mente, de la razón, porque juega un papel vital en esta cuestión de la ira. Recuperar una mente reorientada hacia Dios, como Dios la creó en el principio. De todos los atributos de Dios, el credo de los apóstoles, que recitaremos a continuación, menciona solo un atributo de Dios, la omnipotencia. Tan solo un atributo. ¿Por qué es importante? Porque nos recuerda que el Dios que lo creó todo, también todo lo gobierna. El Dios que creó todas las cosas, también es el Dios que todo lo gobierna, incluido el pecado, incluidas las injusticias humanas. No se le escapa a este Dios todopoderoso, nada. Escucha estas palabras de Santo Tomás de Aquino. En Dios el poder, la esencia, la voluntad, el intelecto, la sabiduría y la justicia son idénticos. Esto es importante. Son atributos idénticos, según Santo Tomás de Aquino. Esto significa que nada de lo que permite este Dios todopoderoso puede ser incompatible con su justicia ni con su sabiduría. Nada. Y esto tiene implicaciones enormes para nosotros a la hora de gestionar este impulso de la ira. Significa que cuando se nos viene este impulso de la ira, ¿no? Muchas veces nos puede una sensación de impotencia ante la injusticia. Y nos puede también la duda de cómo puede esto tener sentido en un universo gobernado por Dios. Esto se nos pierde de vista por completo. Pero si en Dios el poder, la sabiduría y la justicia son idénticos, significa que todo lo que sucede, aunque no lo entendamos, sí tiene sentido en los propósitos de Dios. Y que la ofensa que Él
ha permitido en tu vida también de alguna manera, una manera enigmática en estos momentos, tiene algún tipo de sentido, de propósito. Cuando nos enfadamos, ¿qué pasa? Se nos nubla la vista. Se nos nubla la vista y nos olvidamos de cómo es Dios, de cómo son los atributos de Dios, de cómo es el control que Él ejerce sobre todas las cosas, pero también se nos nuble respecto al que nos ha ofendido. Y agrandamos muchas veces la ofensa cometida. Por lo tanto, la ira, muchas veces nuestra reacción airada, lo que pretende es volver a ejercer control. Hemos perdido control e intentamos recuperar el control y el poder mediante el estallido de la ira, porque nos sentimos desprotegidos en un mundo que no tiene ni ton ni son. Ahora imagínate un momento, subes al tren de Rodalías y estás pues como siempre, ¿no? En un tren lleno de gente por estos precios irrisorios, ¿no? Que se pagan, todo el mundo usa el tren, ¿no? Y detrás tuyo entra un hombre mucho más grande que tú y te pisa los dedos del pie, sin disculparse. ¿Sí? Y cómo te duele el pie. Y el otro que no se disculpa. Thomas Jefferson dijo que cuando te enojas, cuenta hasta 10. Y tu madre también te lo dijo. Y la mía. Y si te enojas mucho, cuenta hasta 100. Entonces, ya has contado hasta 100 porque se te ha subido mucho el enojo. Y este acto de retrasar la reacción al impulso, el impulso es involuntario, es importante. Normalmente el impulso de la ira es un impulso involuntario, pero este retrasar la reacción al impulso da tiempo a que la razón alcance las emociones y que puedas pensar, poner todo en perspectiva. Entonces, a la que has contado ya hasta 100, giras hacia aquel hombre y te das cuenta de que lleva gafas muy oscuras y tiene un bastón blanco en la mano. Y claro, eso lo cambia todo. El punto no es aquí que no se cometan graves injusticias inexcusables. Sí se cometen. El kit de la cuestión es que la misión de Jesús es romper el pecado, no solo perdonar el pecado. Él es quien viene a salvar a su pueblo de sus pecados, no solo de la culpa de los pecados, sino sobre el poder de los pecados también. Entonces Jesús ha venido a renovarte la mente para que tu mente renovada, reorientada nuevamente hacia Dios, pueda ejercer su papel original de gobernar tus impulsos. Esta es una parte clave de saber cómo manejar la ira. Y por eso tu madre tenía razón cuando te decía cuenta hasta 10 o cuenta hasta 100 para dar tiempo a tu razón para gobernar tus impulsos. Esto es posible mediante el Espíritu Santo que mora en ti como creyente. Es posible. Segundo, hay que definir bien qué es la ira y distinguir bien entre clases de ira. Eso es fundamental. ¿Qué es la ira? Bueno, dijo Aristóteles que la naturaleza no hace nada sin un sentido de propósito. La naturaleza no hace nada sin propósito. Entonces, ¿con qué propósito Dios, por medio de la naturaleza, nos dio el impulso de la ira? ¿Con qué razón? Hace unas semanas vimos que el impulso sexual
correctamente ordenado, se nos dio para la propagación de la especie. ¿Sí? El impulso sexual tiene un atributo positivo y puro. ¿Cuál es el propósito de la ira? La ira, el impulso de la ira se nos ha dado a fin de que podamos huir o luchar para estar a salvo, para estar seguros, para sobrevivir ante amenazas. Entonces, ¿qué convierte esta emoción, este impulso de la ira en algo pecaminoso? No es el primer impulso normalmente, eso está hecho por Dios, eso está dado por Dios para que luches o para que huyas y para que sobrevivas. Pero ¿qué es lo que convierte este impulso en pecaminoso? Santo Tomás de Aquino otra vez. Dice, es el deseo irrazonable de venganza. El deseo irrazonable de venganza es lo que convierte este impulso en pecaminoso. Claro. ¿Cómo sabemos que nuestro enojo es malo? Cuando nos puede la venganza, el odio. Ahora, esto no quiere decir que el pecado y que las ofensas y los crímenes no deban ser castigados. Santo Tomás de Aquino añade, es loable imponer restitución para corregir vicios y mantener justicia. Tenemos que ser realistas. Las injusticias existen y se deben tratar para el bien común de la humanidad. Fulton Sheen nos ofrece 3 condiciones para valorar si nuestra ira es o no pecaminosa. Primera, analicemos la causa. ¿La causa es justa? ¿La causa de tu estallido de ira es una causa justa? ¿Estás velando por el bien de la familia o es tu ego? Claro, cambia mucho. Segundo, debe ser una reacción en proporción a la ofensa. Esto no merece esto. Esto es enojo pecaminoso. Cuando una nimiedad provoca un volcán, eso necesariamente no está bien. Y por último, esto es importante, debe mantenerse nuestra reacción bajo control. Es decir, debe ser rápidamente controlable. Cuando estás 1 hora, 2 horas, 2 días, yo tengo un genio inglés y la ira a veces me dura días. No digo nada, no ataco, pero por dentro soy un volcán durante 3 días y más. Esto es ira pecaminosa, que no agrada a Dios. No es el estallido, sino es el estallido desproporcionado que está fuera de control. Así sabemos que estamos en pecado. ¿Qué espera Dios de ti y de mí cuando sufrimos una verdadera injusticia? Profundizaremos en esto la semana que viene más, pero escucha estas palabras de un catecismo. Dice, la liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Hay que hilar fino. El odio no es compatible con esta nueva vida que Jesús nos da en el Evangelio hacia la persona. Pero el odio contra el mal que nos ha hecho el enemigo sí que es compatible con esta nueva vida en Dios. Más la semana que viene. Pero quedaros con esto, la gran prueba de que Dios no ignora ni excusa la injusticia es la misma cruz del Señor Jesucristo. Nuestro Dios no barrió las ofensas tuyas bajo una alfombra para decir, aquí no ha pasado nada. No, su Hijo se hizo hombre.
y se fue hasta los límites del abandono de Dios para que tus ofensas y las mías fuesen absorbidas en la divina misericordia. Esta es la respuesta de Dios, porque tanto somos víctimas como también somos culpables, cada uno de nosotros, de la ira. Deberes. Sí, no, va muy en serio, ¿eh? Deberes esta semana. No se rían, va en serio. Primer deber. ¿Estáis tomando nota? No veo ningún lápiz ni nada. Tendréis una memoria de elefante, todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Primer deber, en serio, primer deber. Esto viene de Juan Casiano, un maestro espiritual. Juan Casiano. Primer deber, indígnate con tu propio pecado. Con algún hábito, alguna práctica que tú sabes muy bien no agrada a Dios. Por dos motivos. Primero, quien se aira contra su propio pecado será mucho menos propenso a estallirse en ira cada 2 por 3. Porque bastantes proyectos tiene en casa propia. Indígnate. Entonces yo te pregunto, ¿hay algún área de tu vida, hay algún hábito que tú crees que a Dios le gustaría que te airaras? Yo sí. ¿Airarte tanto como para hacer algo al respecto? Yo sí. Entonces, este es tu primer deber. Reflexiona esta semana, medita esta semana, analízate esta semana e indígnate con aquella área que tú sabes que no le agrada a Dios y haz algo al respecto. Pídele al Espíritu Santo que te transforme. Segundo deber, ¿el primero quedó claro? ¿Lo vais a hacer en casa? Bueno, en fin, es entre cada persona y el Señor. Segundo, lo mismo en cuanto a los males de la sociedad. A veces nos enfadamos por verdaderas y auténticas tonterías cuando vivimos en un mundo tan lleno de injusticias que es para avergonzarse. Las cosas que nos quitan el gozo, cuando hay una guerra en Ucrania, cuando están matando a etíopes en la frontera que están intentando simplemente no morirse de sed. Hoy en día, son noticias de actualidad. Entonces, yo te pregunto, ¿no habrá alguna injusticia en este mundo en el que tú vives contra la cual quiere Dios que te aires, que estés realmente enojado, no indiferente, no solo escandalizado, sino enojado? ¿No crees que habrá alguna causa, alguna injusticia, algún mal en la sociedad que merece no solo que te enojes, sino que hagas algo al respecto? Así lo pensó Martin Luther King, una figura que muchos conoceréis. Era un recién doctorado de un seminario, asumió su primera iglesia como pastor, pero viendo el mal racismo en el estado donde él vivía, se indignó justamente e hizo algo al respecto. ¿Qué hizo Martin Luther King? Empezó a inculcar valores en sus parroquianos, los de su comunidad afroamericana, y empezó a enviarlos de 5 en 5 a los bares, a los restaurantes donde los afroamericanos no podían entrar. Y les decía lo siguiente: os van a odiar, os van a escupir, os van a ofender con sus palabras y os van a arrestar. No actuéis con ningún tipo de violencia, porque agotaremos su resistencia. Los primeros fueron,
escupidos, insultados, encarcelados, envió otros 5, y luego otros 5, y luego otros 5, hasta que poco a poco se creó un movimiento, y yo no digo que el tema está resuelto ni está perfecto, pero la cuestión en sí, y por supuesto él pagó con su propia vida por esa resistencia pasiva, pero se indignó justamente contra una causa que merecía la indignación en su momento. ¿Acaso en Barcelona? ¿Acaso en la población donde tú vives no habrá males, injusticias también que merecen tu indignación y enojo? ¿Merecen que hagas algo al respecto? Estos son tus deberes esta semana. Indígnate con algún área de tu vida que sabes que no le agrada a Dios. Indígnate con algún mal en la sociedad y pídele a Dios que te ayude a saber cómo actuar en consecuencia. Esta es la primera parte sobre el pecado capital de la ira. Que el Señor nos ilumine y nos ayude a ser una comunidad de perdón y de indignación justa. Que así sea. Amén. Amén.